Saludos amigos de Multimedia Global que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales Funglode en YouTube y demás redes sociales. Hoy tenemos el privilegio de tener este conversatorio con un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y además autor de más de una veintena de libros. Y es que estamos hablando de Mariano Fernández Anguita. Bienvenido, Mariano. Bien hallado, bien recibido, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Dentro de todos estos libros que ha publicado y estos años de experiencia que tiene en el ámbito de derecho y también de pedagogía, así también como de sociología, quisiera enfocarnos en este conversatorio más en la parte educativa, en la parte pedagógica de su carrera. Y es que tiene más de una veintena de libros. Dentro de ellos, algunos que nos han llamado bastante la atención es La educación en la encrucijada y también entonces Del clip al clic, que lo hizo conjunto también a una colega. ¿Nos puede hablar de cómo ha sido la experiencia de esta faceta primero de escritor de estos libros? Bueno, yo soy ante todo sociólogo. Un sociólogo se ocupa de la sociedad o de las relaciones sociales, desde las más grandes, digamos, la globalización, por ejemplo, hasta las más pequeñas. En mi caso, pues maestro-alumno o alumno-alumno. Entonces, como sociólogo me he concentrado, que me interesó siempre, y bueno, porque para mí fue importante, la educación. Y dentro de eso, pues cada uno tiene sus preferencias. Mi interés fundamental, hombre, en términos convencionales diría la organización escolar, la política educativa, las desigualdades, etcétera. Pero en términos menos convencionales, sobre cómo enfocar eso, a mí me ha interesado mucho siempre, desde el principio hasta el final de mi trayectoria. Y es lo que he hecho sobre todo al principio y sobre todo ahora, digamos, lo que podríamos llamar la materialidad del proceso de aprendizaje. Es decir, la significación, las consecuencias del hecho de estar tantas horas en esos espacios de esa manera, con esos agrupamientos, etcétera, etcétera. Hay un proyecto que usted participó y que creó junto a colegas que se llama Hiperaula en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Nos puede hablar en qué consiste este proyecto? Hiperaula es un nombre que yo uso para designar algo que no tiene un nombre claro, pero que mucha gente tiene en mente. Es decir, no es que haya inventado una cosa que llamo hiperaula. Utilizo ese concepto para referirme a lo que suele llamarse, aunque no siempre es lo mismo, pero entornos de aprendizaje innovador, espacios innovadores, aula flexible, muchas maneras, ¿no? En general me gusta el concepto porque suelen ser aulas más grandes, porque no son para un grupito homogéneo, etcétera, etcétera, pero sobre todo cuando uno reorganiza el espacio y con ello el tiempo, además, pues hiperespacio es el nombre que damos al espacio cuatridimensional, es decir, las tres dimensiones del espacio más el tiempo, ¿no? En ese sentido, una hiperaula es un hiperespacio. No un hiperespacio sideral en el que vienen alienígenas y cosas de estas, sino un espacio en el que el profesor o el profesor con los alumnos o los profesores con los alumnos tienen la capacidad de organizar todo el espacio en sus tres dimensiones, no solo donde me pongo, sino estoy de pie, sentado, tumbado, lo que sea, y el tiempo. Y en ese sentido no entran en un espacio ya organizado, en el que solo se puede hacer una cosa, que es lo que habitualmente ocurre en un aula convencional, o te sientas como alumno o te subes a la tarima como profesor, no hay más. En ese sentido es un hiperespacio. Es también un entorno hipermedia, algo que hoy permite la tecnología, porque en el sentido no solo de que tenemos todos los medios, que eso es multimedia, no solo que podremos utilizar los unos y otros, que eso sería transmedia, sino en el sentido también de que podemos transitar sin dificultad de uno a otro. La tecnología permite que un texto se convierta en voz, por ejemplo, para un alumno invidente, o para uno simplemente que quiere oírlo en ese momento, mejor que leerlo, ¿no? O que la voz, un audio se convierta en texto o describe una imagen. Entonces, esa transmisibilidad automática, sin fricciones, de un medio a otro es el hipermedia. Y eso tiene enormes ventajas, entre otras cosas porque desliga el espacio, puedes utilizarlo donde quieras, cuando quieras, etc. También lo digo porque es un entorno de hiperrealidad. Esto suena más a ciencia ficción, pero es menos ciencia ficción que nada. Un aula es un lugar
donde los alumnos aprenden, aparte de leer y a escribir, aprenden básicamente sobre cosas que no están ahí. ¿Cómo se aprende sobre algo que no está ahí? Pues mediante representaciones y simulaciones. El profesor cuenta, el libro refleja o describe una cosa, el mapa en la pared dice cómo es el país, etc. Y hoy tenemos la capacidad de representar y simular eso 1000 veces mejor gracias a la tecnología, y de representar y simular cosas que antes eran impensables. Un volcán podíamos decir cómo era, pero nada más. Hoy teóricamente podemos representarlo y vivirlo como realidad virtual en un aula. Entonces esa es esto que ya está muy presente y que ya ha traído enormes ventajas, cada vez va a traer más. No hablo del metaverso y estas cosas, que eso está muy lejos, ¿no? Pero hablo de la capacidad de utilizar otros modos de realidad, una realidad mucho más rica, aumentada, extendida, expandida, enriquecida, virtual, etcétera. Y luego creo que cada vez más tenemos también la posibilidad de algo que podríamos llamar hiperaprendizaje, que no quiere decir mucho aprendizaje ni aprendizaje enorme, quiere decir algo así como un aprendizaje que aprende. O sea, que el aprendizaje aprende sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy vamos a un sistema tutorial o utilizamos una aplicación de enseñanza de las lenguas, o un niño dibuja las letras por primera vez sobre una pantalla capacitativa de cualquier iPad o tableta por el estilo, y detrás hay un software, hay algo que está aprendiendo, que te está diciendo esa O tiene que ser más redonda, o que te dice que pronuncias mal y te corrige, o que aprende que tu problema al aprender inglés pues resulta que está con los genitivos y por lo tanto tienes que reforzar los genitivos. No estás tú solo ahí abandonado a ver si el profesor puede venir a verte de vez en cuando. Entonces, eso nos lo da también la tecnología. Entonces, ese conjunto de cosas es la hiperaula, ¿no? Que suele tener otras dos consecuencias muy importantes. Que, bueno, una es que pasamos cada vez más a enseñar, digamos, con las máquinas, los profesores, a tener que colaborar con ellas, no a que nos sustituyan, ni a que nos manden y nos destruyan, ni cosas por el estilo, sino a colaborar. Pero ya no son simplemente herramientas pasivas como es un torno o un martillo, sino que son agentes nuestros a los que podemos decirle, por ejemplo, a un programa de inteligencia artificial que describa las cosas al nivel de un niño de 8 años o al nivel de un niño de tercer curso, un alumno de tercer curso, o que atienda especialmente al modo en que se expresa. Entonces, eso no es solo una herramienta, eso es un agente, es algo, o no voy a decir alguien porque no es alguien, es algo, sea virtual o sea físico, si fuera un robotito con sus patitas y tal, al que le podemos encomendar tareas, ¿no? Y eso es lo que podemos llamar cibordocencia, que suena más a ciencia ficción, pero lo es menos. No es más que en un aula hay una parte de la docencia que es ciber, un aparato, un algoritmo, lo que sea, y hay otra parte de la docencia que es, como siempre ha sido y será, orgánica. Es decir, que hay una persona, un profesor o varios, ¿no? Y también, y con eso termino, normalmente esto conlleva la conveniencia, casi la imprescindibilidad de la codocencia. Porque para atender a un grupo diverso es mejor, por decirlo en breve, un grupo de 50, es 100 veces mejor un grupo de 50 con 2 profesores, 50 alumnos, que 2 grupos de 25 con un profesor. Porque en el grupo grande con 2 profesores con codocencia hay flexibilidad, hay complementariedad de las capacidades, hay formación mutua, colaboración, etc. En otro no hay nada, no hay más que un profesor de orquesta que nunca puede con todo. ¿Qué retos enfrenta entonces precisamente el profesorado ante esta revolución de las máquinas en la educación? ¿Qué retos tiene entonces que enfrentar el profesor del 2023 y a futuro? Mira, muy esquemáticamente hubo un tiempo en que las cosas cambiaban muy poco, o nada, o no sabíamos por dónde. La mayor parte de la historia de la humanidad y toda la prehistoria. Y ahí no hacen falta profesores. Solo había profesores para los escribas, para los chamanes, había que enseñarles la brujería, magia, lo que fuera, ¿no? Luego vino un tiempo en el que la sociedad empezó a moverse rápido y a cambiar de una generación a otra. Y ese es el momento en que creamos la escuela de masas, crearon
nuestros antecesores la escuela de masas, primaria, luego secundaria, etcétera. Y ese es el tiempo glorioso, por así decirlo, de los profesores. Fue un tiempo difícil. No todos querrían estar allí. Los profesores iban a lugares muy apartados, recónditos, donde era difícil vivir, viniendo de la ciudad, Claro. ir a una escuela de magisterio, donde no siempre eran bien aceptados. Era complicado, pero al mismo tiempo era una misión de la que se sentían muy orgullosos, ¿no? Hoy vivimos en un tiempo en el que los cambios son muy rápidos y, por ejemplo, nuestros hijos pues, se incorporan de manera espontánea al uso de ciertas tecnologías, bien o mal, ¿eh? No quiero contar lo de los nativos digitales, pero simplemente se mueven en ellas de manera que sus padres, madres, abuelos, etcétera, no lo hacemos. Y esto es verdad para los adultos en general y para los profesores en particular. Entonces, ¿qué se encuentra un profesor hoy? Con que lo que parecía una situación plácida en el sentido de que aprendías a ser profesor de pequeño y ejercías de mayor, muy incómoda en el sentido de que todo profesor y maestro pasa porque no termina de ver que a sus alumnos les interese ni esto, la mayor parte del tiempo, aquello que les está contando, y sabe en el fondo que están ahí por obligación, que si no fuera obligatorio y sus amigos estuvieran en otro lado, los vería más bien poco. Pues hoy lo que encontramos es ese cambio rápido que exige que la escuela prepare a los alumnos para cuando van a ir a la ciudadanía, al mercado de trabajo, a formar una familia por su cuenta, etcétera. Pero es una tensión fuerte para el profesor, porque tiene que aprender cosas que no aprendió en su formación inicial. Y eso va a pasar cada vez más. Pero al mismo tiempo, yo creo que devuelve a la profesión el valor de tener una misión importante que cumplir en sociedad. Y entonces la misma pregunta, pero dirigida hacia el estudiante. ¿Qué retos se enfrenta el estudiante frente a esta modernidad educativa? El estudiante lo que se va a encontrar, bueno, ya vivimos y el estudiante va a vivir con mayor intensidad, da igual cómo queramos llamarla, una sociedad de la información, del conocimiento, del aprendizaje, en la que es muy importante saber en qué entorno nos movemos, qué se necesita en el entorno laboral, esas demandas cambian, etcétera, y ese estudiante va a tener que, digamos, salir aprendido de la escuela y luego seguir aprendiendo el resto de sus días. Es muy importante que de la escuela salga con la capacidad de aprender, habiendo aprendido a aprender, porque no va a poder vivir el resto de sus días con lo que simplemente aprendió hasta los 18, 20 o los que sea años. Eso vale para todos, para cada generación es más importante y por lo tanto es más esencial que desde la escuela le demos esa preparación. Luego ya habrá una discusión sobre si tiene que saber más o menos de inteligencia artificial o tiene que saber más o menos de mecánica o más o menos de sistema electoral o identificar las falsas noticias o las verdaderas. Bueno, es otro ámbito más amplio. En su opinión, ¿cuáles países en la actualidad están a la delantera en la implementación de políticas de tecnología para la educación? ¿Cuáles pueden ser los modelos a seguir? No creo, francamente, que haya un modelo a seguir. Vamos, creo que no hay ningún modelo a seguir. Es verdad que hay países que tienen más iniciativas, hombre, pero tampoco yo no recomendaría a nadie que se fije los próximos 10 años en un país. Es decir, podemos pensar, bueno, Finlandia nos gusta porque le va muy bien en PISA. Corea porque fue la primera que se puso a digitalizar y tal y cual. De Francia nos gusta su idea de la escuela pública, bla, bla, bla. De los Estados Estados Unidos nos gusta lo dinámicos que son y lo que sea. En Iberoamérica pues nos gusta que Uruguay tenga esa fundación y ese sistema más independiente, formación del profesorado, etcétera. Pero hay que decir que cuando hay innovación y la innovación es rápida y más aún cuando tiene un importante componente tecnológico, es muy generacional. Muy generacional, no en el sentido de las generaciones humanas, sino de las generaciones tecnológicas. Es decir, que el que innova con la tecnología X o la fórmula H tiene un alto riesgo de quedarse ahí. Es muy importante que la innovación, que los innovadores en el ámbito educativo, que los profesores, las autoridades, se fijen un poquito en lo que se hace en todas partes. Y es muy importante que cuando hacemos innovación de algún tipo no nos atemos. Si introducimos, por ejemplo, dispositivos en el aula,
No podemos atarnos a un fabricante o a un sistema operativo para el resto de nuestros días, sino que es muy importante mantener eso abierto, es muy importante diseñar esa innovación, que no te la den como una especie de fábrica llave en mano, porque no hay condiciones para eso. Tiene que haber una colaboración entre el mundo tecnológico y el mundo educativo, incluidos los alumnos, que van a ser los principales usuarios de todo eso, pero hay que hacerlo de forma abierta, de forma flexible, de forma que mantengas la capacidad de adaptación, actualización, etc. Citando uno de sus trabajos, aprovecho y le hago la pregunta en base al mismo nombre. ¿Por qué más escuelas y menos aulas? Más escuela en singular y menos aula. Bueno, vamos a ver, yo no puedo imaginar, ni creo que nadie pueda. Bueno, Iván Illich lo hizo, ¿no? Pero luego se retractó. Una sociedad que no tenga escuelas. Es decir, una sociedad como cualquiera de las nuestras, me da igual que sea en Iberoamérica, África, Europa, lo que sea, necesita una institución que se ocupe del cuidado, en el mejor sentido, y de la formación de los niños y adolescentes. No es lo mismo para niños de 5 años que de 15, que de 25, todos eso lo sabemos, pero necesitamos esa institución, la necesitamos enteramente. Por lo tanto, no va a haber una sociedad sin escuela. Puede haber otra forma de escuela, puede ser más híbrida. Por ejemplo, esa discusión que tenemos ahora constantemente sobre hasta dónde virtual, presencial, etcétera, ¿no? Puede ser más abierta, por ejemplo, puede tener sentido si en algún lugar hemos de equipar una escuela tecnológicamente, a lo mejor ese mismo equipamiento debería ser también para las personas mayores en esa zona o para toda la comunidad. Es decir, puede haber variaciones en eso y las habrá, muy importante. Yo creo que las escuelas tienen que dejar de pensar en ser santuarios cerrados que protejan a los niños del sexo, la droga y el rock and roll, y tienen que ser instituciones más abiertas en relación con la comunidad, con el mundo empresarial, con las asociaciones de la zona y, por supuesto, con las administraciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, otra cosa muy distinta es el aula. Si yo te pregunto qué recuerdas de tu escuela, cualquiera hace memoria sobre su escuela y lo que recuerda en realidad es el aula. El aula es un modelo. Yo creo que la idea de una escuela, o sea, de una institución intermedia entre la niñez y la vida adulta, entre la familia y las instituciones más impersonales de la sociedad moderna, o un lugar seguro, pero al mismo tiempo de formación para los menores en general, y no tan menores, porque ya digo que el aprendizaje será a lo largo de la vida, pero una escuela para los menores, en el sentido más amplio, va a seguir ahí. Pero eso no quiere decir que tengamos que conservar el aula huevera, en la que están todos ahí mirando al profesor, el horario en parrilla, no más de 45 minutos con nada, no vaya a ser que te interese, la idea de que todos tienen que aprender simultáneamente, ser evaluados por un listón, etcétera, etcétera. O la tecnología periclitada que usamos hoy. Correcto. Una pregunta. ¿Qué entonces pudiesen hacer, según su perspectiva, los estados, los gobiernos, para fomentar el uso correcto de una educación moderna en sus países, sobre todo en este hemisferio, donde aún quizás hay mucho más camino por recorrer? Quizá lo único que diferencia a este hemisferio de cualquier otro es uno que tiene, digamos, más por hacer en el ámbito de la inversión en infraestructuras educativas, etcétera, y tiene más por hacer en el ámbito de la profesionalización de la docencia, que depende de los países y depende de las zonas, territorios, niveles, etcétera, pero va desde una profesión equiparable perfectamente al resto del mundo hasta una herencia de cuando se montaban las escuelas como se podía, ¿no? Fuera de eso, ¿qué tienen que hacer las administraciones aquí o en Pekín o en Berlín? Yo creo que lo que tienen que hacer es, primero, fomentar la responsabilidad, la capacidad de decisión y de innovación en un nivel meso, intermedio. Yo no creo que las soluciones estén en el nivel micro, el maestrillo con su librillo, como decimos en España, o el profesor reinando en su aula, pero también abandonado en su aula, ni en las políticas a las que echamos la culpa de todo. Todo eso tiene su papel. No puede haber una buena educación sin un buen profesor en el terreno y sin una buena política educativa. Pero yo creo que lo que cuenta hoy, sobre todo, donde se juegan las cosas, es en el centro.
incluso en el centro en un sentido amplio, el centro educativo o el establecimiento, como la escuela, como se llama en cualquier sitio, el equipo de dirección de ese centro, los equipos colaborativos docentes dentro de ese centro, muy importante ahí la codocencia. Creo que salvo que no sea posible, no tiene sentido seguir más. No tiene sentido que en montones de colegios haya un primero A, primero B, primero C, de lo que sea, me da igual que sea preescolar, cada uno con su profesor. Tiene sentido que se junten y cuando corresponda, cuando toque, harán cosas juntos, cuando toque las harán en grupos tradicionales, cuando toque en equipos mucho más pequeños y cuando toque individualmente. Y eso es lo que hay que orquestar, esas distintas maneras de trabajar, incluida la colaboración con la tecnología según a qué edades y según cómo. Y a eso todavía añadiría redes de profesores que no tienen que ser del mismo centro. Piénsese que, claro, en primaria pues todos son profesores de primaria, casi todos. Pero cuando llegamos a secundaria, pues un profesor de latín puede estar muy solo en un instituto. Un profesor de matemáticas no tanto, pero son 3, 4, 6. Entonces ahí interesan mucho las redes profesionales con profesores de otros centros, etcétera, de la zona o no de la zona, del tipo que sean, ¿no? Porque es la asignatura, por una orientación, por tal, por cual. Y también las redes de relación entre el centro y la comunidad, por ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero, supongamos, educar en la igualdad entre los sexos, la equidad de género, etcétera, bueno, pues muy bien que los profesores y quizá más las profesoras se sepan la lección, pero a lo mejor hay una asociación o un sindicato en la zona que se la sabe mucho mejor, o que se sabe mejor una parte de esa lección. Entonces hay que buscar esa colaboración. Hay una realidad en países como el nuestro, República Dominicana, en la que muchos estudiantes a lo largo de su vida estudiantil pasan por varias manos, por varios centros educativos distintos, por un tema hasta de que su familia se muda, migra, y por ende están expuestos de alguna manera hasta a contenido diferente. Por lo que es difícil que varios o la mayoría de estudiantes lleguen al terminar el colegio, la escuela, con un nivel muy parecido y hay disparidad importante con niveles importantes. Por lo que en este tipo de países las universidades han optado por dar un primer semestre, primer cuatrimestre, de alguna manera de tapar ciertas lagunas, arreglar ciertas fallas que pueden haber tenido. Le hago este preámbulo para preguntarle, en su opinión, en ese tipo de casos, de situaciones donde un estudiante ha pasado por varios centros, varios profesores, llega no sabiendo igual que quizás que el resto, mas sin embargo logra entrar a la universidad, ¿qué se pudiese hacer en esos casos especiales? Es un problema difícil y no es un problema especial, es un problema de todos. Quiero decir, es un problema extendido. ¿Por qué? Primero, las infraestructuras son muy caras. Entonces, a veces dictan lo que se hace. Eso no es un problema aquí. Aquí y aquí en toda Iberoamérica y en España, por ejemplo, los colegios privados suelen tener la ventaja, no todos, pero suelen tener la ventaja de que son lo que se llama colegios completos. Cogen al niño desde la más tierna infancia hasta que va a entrar a la universidad, hasta vísperas de que entre a la universidad. Incluso algunos tienen su universidad, ¿no? Entonces, claro, eso facilita la continuidad entre los aprendizajes. Hoy tenemos otras cosas que pueden facilitar esa continuidad. Por ejemplo, hoy la tecnología, de nuevo, digital, nos permite la trazabilidad del niño. El término trazabilidad en España se usa para los jamones, ¿no? Para saber cómo se ha criado el jamón desde que nace el lechón hasta que se lo come el cliente. No es que nos vayamos a comer a los niños, pero hoy se puede tener un buen expediente del niño con todas las cautelas sobre privacidad, etcétera, etcétera, de manera que a nadie le llegue de nuevas, que si la estructura del sistema educativo o la herencia histórica, cómo se ha creado el sistema y cómo ha crecido en un país, hace que a lo mejor, no sé, no conozco el caso aquí, pero en España teóricamente hay primaria y secundaria y luego la universidad, pero eso es en la estructura del sistema. Pero puede ocurrir que uno vaya a infantil en un centro, a primaria en otro, a hacer la secundaria obligatoria en otro y a hacer la secundaria superior todavía en otro. 4, antes de la universidad. ¿Por qué? Pues por la estructura de la ciudad, por las especialidades, por lo que sea. La mayoría se suele apañar con 2 o 3 centros. Puede ocurrir que sus padres, su familia se muevan de sitio. Puede ocurrir que le convenga cambiar, por los motivos que sean.
también en búsqueda de un proyecto, de una especialidad, o a veces por problemas de malas experiencias, acoso escolar, lo que sea, y al final, sumadas todas esas circunstancias, son las de mucha gente, ¿no? Entonces, yo debo decir que por un lado no creo tanto en el listón. O sea, lo que creo que debe hacer la institución escolar es que la gente desarrolle sus capacidades, las desarrolle lo más posible, tenga una buena experiencia escolar y además desarrolle aquellos intereses que tiene y que no todos tienen. Lo cual supone que no todo el mundo va a salir igual del sistema educativo. Aunque a lo mejor al profesor de primero de económicas le gustaría que todos vinieran con la misma matemática porque le hace falta para su asignatura de análisis, pues no siempre puede ser así, porque no tenemos una fábrica de producción en serie antes de la universidad, ¿no? Pero, dicho eso, bueno, pues efectivamente, si una universidad registra o unos estudios de cualquier nivel registran que no todos los alumnos llegan con la misma formación, con las mismas capacidades, hombre, salvo que vengan a decirnos que es que no tienen capacidad en general para hacer eso, y entonces tenemos otra discusión, pero hay que tenerla, no darlo por bueno. Lo que tienen que hacer es organizar un procedimiento de acogida. Es decir, precisamente, bueno, pues tener un cuatrimestre o lo que sea, en que a lo mejor hay que reforzar a unos alumnos en no sé qué, otros en no sé cuántos, y quizá otros pueden hacer otras cosas, que me da igual, que saquen el carnet de conducir o que aprendan código, ¿no? No quiere decir que los tengamos perdiendo el tiempo. Claro. Bueno, señor Mariano, ha sido un placer para nosotros poder conversar con usted en esta ocasión. Como siempre, invitamos a los amigos que nos ven a través de las plataformas digitales que sigan en sintonía porque seguiremos de manera paulatina y periódica conversando con autoridades a nivel mundial en temas diversos que la Fundación Global le atañe. Muchísimas gracias. Muchas gracias Seguimos en y sintonía. saludos a todos.